Comunicadores presenta A las cosas por su nombre con Luis Pantoja Ríos. ¿Qué tal? Los saludamos. Hoy es martes 14 de agosto y es un placer estar con ustedes. Les ofrecemos una disculpa. Tuvimos problemas, sobre todo con la señal de internet. Pensamos que la fibra óptica no tendría falla. ¿Y sí está bien todo? ¿Sí? Bueno. Y agradecerles la generosidad que tienen en estar en este espacio. Son las 21 horas ya con 18 minutos. Nos comimos pues cerca de 16 minutos en estos ajustes con el internet y primero lo recomendamos y hoy no lo vamos a recomendar porque subía y bajaba la señal, no nos permitía ajustar con el equipo de producción, pero usted dirá, pues ya déjense de disculpas y pónganse a trabajar en todo caso, y lo que vamos a hacer ya en estos minutos que continúen. Bien, ¿qué traemos hoy para poder platicar y comentar con ustedes? Venimos regresando desde hace un rato de uno de los municipios más hermosos que tiene el Estado de México, Malinalco. Está aquí de la ciudad de Toluca, estará 1 hora con 20 minutos. De aquí de Calimaya, pues está prácticamente a 45 minutos. Ojalá y la carretera que conduce después de Tenango hacia la izquierda y que lleva hacia Malinalco, ojalá le echaran una revisada en algunas partes donde la lluvia ha sido tan fuerte y hay deslaves y unas partes que se han inundado en la propia carretera, porque finalmente es una zona turística. Algunas otras personas se van por Ixtapan de la Sal y luego cortan en Tenancingo. Estoy hablando del Estado de México. De Malinalco, si les digo que es un lugar mágico, pues dirían lugares comunes, ¿verdad? Sino el atractivo que tiene Malinalco va mucho más allá de lo que les pudiese yo explicar en este momento, porque decirles, no, pues es mágico, es hermoso, pues sí, haga usted de cuenta que entra a Chiapas también por la flora impresionante que se tiene en ese lugar. La recomendación es que vayamos a la zona arqueológica y busquen a Martín García para que les dé una plática acerca de la zona de Malinalco. Disfruten de la comida que hay en ese lugar, aparte de la trucha. Muchos lugares que son ciertamente gourmet, pero que no son caros. Hay otros que son ciertamente de un precio mucho más alto. No puedo dejar de recomendar un restaurante que se llama Los Placeres. No fuimos ahora ahí, pero ya tuvimos la ocasión de visitarlo hace unos 2 o 3 meses, y le puedo recomendar, ahí hay un tamal de plátano que es excepcional, y la trucha, para mucha gente dicen que es cara, pero es una trucha de la más alta calidad con una preparación deliciosa. ¿Qué hay en Malinalco? Aparte de eso, hay un pulque de primera que también desde muy temprano lo puede usted gozar. Las gorditas de haba, bueno, es espléndido. El hospedaje todavía no entran en el escenario de la locura en Malinalco, afortunadamente, como en Valle de Bravo, que en Valle de Bravo pues habría que reconocerlo, que luego cualquier cuartucho y en fin de semana le quieren cobrar a usted 1,500 o 2,000 pesos como si fuera un cuarto 5 estrellas. Me parece que ahí, como hemos platicado ya desde hace muchos años, ha faltado mucho, pero mucho la regulación, una inspección real por parte de las autoridades tanto federales como estatales de turismo para poner orden, porque la gente pues se llena Valle de Bravo y entonces esa noche le cambian los precios, y un cuarto que vale en realidad 600 pesos se lo quieren vender a usted en 1,200, en 1,500, porque ya no hay más cupo. Entonces Malinalco tiene esa diferencia. Hay para la gente que le gusta pintar o investigar y escribir. Hay departamentos, no muchos, pero que ni le digo en cuánto se rentan porque me diría, ¿en serio? Y además, una de las ventajas de Malinalco, a pesar de que sí hay problemas como en todo el país, en el Estado de México, de inseguridad, es que usted lo puede disfrutar por lo menos, yo creo que 18 horas al día, 15 horas al día, de andar caminando, de andar en bicicleta, poco tránsito,
un aire maravilloso, limpio, y el clima que es absolutamente benévolo en Malinalco, uno de los climas más estables que se tengan en el mundo, entre 21 y 23 grados durante todo el año. Por eso la recomendación tan amplia de un lugar tan bello como lo es este municipio, y tan cerca también mismo de la propia Ciudad de México, por si alguien quiere llegar por ahí. Simplemente en la Marquesa le dan vuelta hacia la izquierda, hacia Chalma, y de Chalma son 20 minutos para Malinalco. No se va a arrepentir de visitarlo. Si no lo conoce, luego hay gente de aquí mismo, de Toluca. Hoy íbamos con unos amigos, y uno de los jóvenes que nos acompañaba, ya de 23 años, dice: es que yo nunca había venido a Malinalco. ¿Cómo crees? Pues si vives aquí en Toluca, no conocía yo Malinalco. Dice: es bellísimo, pero bellísimo, ¿eh? No tiene el tránsito, por ejemplo, de Valle de Bravo, por ejemplo. Bueno, ya están llegando saludos. Adolfo Manríquez, muchas gracias por estar con nosotros. Thor Gil, también muchas gracias por estar con nosotros. Hemos tenido una buena cantidad de reproducciones, y tenemos que agradecer el hecho de que después de esta transmisión hay mucha gente que sigue la reproducción. Y de la anterior prueba que realizamos, que solamente fue prueba el del miércoles pasado, tuvimos cerca de 7,500 reproducciones, lo cual nos entusiasmó muchísimo. No andamos en busca de un gran récord ni nada por el estilo, se los menciono porque finalmente, bueno, qué bueno que les viene resultando atractivo este espacio, y qué bueno que tengamos algo que decir sustancial y que nos funcione a todos también como información para la sociedad, y con un análisis y una crítica, pues con el estilo que siempre hemos tenido en estos espacios, y que ahora es a las cosas por su nombre, y que hasta el propio nombre nos gusta para poderlo seguir maquilando y teniendo un espacio de decoro para darle dignidad, diría yo, en la parte que nos corresponda, darle dignidad también a este periodismo mexicano decaído por responsabilidad de no pocos que lucran y son grandes amigos de los que gobiernan en el país, y que siguen pensando que eso es hacer periodismo porque trabajan en una televisora muy importante o en un periódico, pero pues que al final del camino su trinchera podrían ser directores de un área de gobierno, hombre, y pidan ese salario y se acabó, ¿verdad? Que por cierto sacaron hace algunos días los periodistas más favorecidos que ha tenido este sexenio, el top de los periodistas más favorecidos en billete. No, pues seguramente que como trabajadores del periodismo real nunca hubieran ganado eso, ¿no? En la vida hubiesen ganado eso, que no fuera por tener sus nexos y sus amistades con los gobernantes. Pero bueno, vayamos a un tema el día de hoy que me parece muy importante. ¿Qué está pasando con las cuotas de los trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de México, con las cuotas que van para el ICEMIN? El ICEMIN, que es el Instituto de Servicios para el Estado y los municipios, de Seguridad Social para el Estado, para los trabajadores del Estado y municipios, ICEMIN, así se llama. El ISSSTE es el federal, por ejemplo, o igual el federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí en el Estado de México se tiene el Instituto de Salud y se tiene también el ICEMIN. ¿Qué está pasando con el jineteo de las cuotas de los trabajadores? Si yo trabajo en la universidad o en un municipio también, porque esto también se viene dando desde hace muchos años en los municipios. Si yo trabajo en el ICEMIN, si yo trabajo por ejemplo en la universidad o trabajo en un municipio y gano 10,000 pesos mensuales y me corresponde dar 800 pesos de cuota mensual al ICEMIN, resulta que a mí, si estoy en la universidad o en un municipio o en una instancia de gobierno que da ICEMIN, como el Instituto Electoral del Estado de México también, pues resulta que esos 800 pesos y la suma del dinero de los trabajadores se descuenta en automático. Usted ve en su quincena, pues eran 5,000 pesos menos la cuota del ICEMIN,
que son menos 400 pesos, menos una prestación, pero allá parece que ya le descontaron al trabajador la cuota del ISEMIN. Pero resulta que a la hora en que la universidad o un municipio o una instancia de gobierno estatal tiene que transferir ese dinero al ISEMIN, resulta que no lo hace. Y la cifra más cercana que se tiene de la deuda, por ejemplo, que tiene aparentemente, diré, y si no ahí está la réplica, la universidad, de cuotas del ISEMIN, va más allá de los 1.500 millones de pesos, es lo que le debe la UAM al ISEMIN. Y entonces resulta que el ISEMIN, desde que recuerdo que estoy haciendo espacios informativos aquí en el Estado de México, el ISEMIN siempre está en crisis y está a punto de el cierre. Y de repente tiene un levantón por obra de la magia de alguien, y de repente otra vez tiene un bajón y no tiene recursos. Y es cuando empieza a aparecer que el municipio, voy a decir entre comillas, o algunos municipios, para que otros no se ofendan y digan, no, nosotros sí cumplimos, que varios municipios no le han pagado al ISEMIN. Pero los trabajadores que requieren de servicios y van al ISEMIN, y luego los trabajadores dicen, no, pues con razón se tiene un servicio como se tiene. Yo no sé si hacia adentro del ISEMIN tienen una lista para decir, pues nos deben de aquí, de aquí, de aquí, y si vienen de aquí, de aquí, de aquí, pues los dejan hasta el final. Eso no lo sé, si no, esa es una ocurrencia mía en este momento, tómenlo como ocurrencia. Pero muchos trabajadores se quejan de esa situación. Por ejemplo, está igualmente el sistema de radio y televisión mexiquense, que tienen ISEMIN, y que hemos escuchado no solamente de ahí, sino de otros lugares, de que pues es que la atención es pésima. Y luego el pretexto es que no hay recursos. ¿Y por qué no hay recursos? Pues porque hay deudores, y uno de los deudores es la Universidad Autónoma del Estado de México. Ayer me llamó mucho la atención un video que se subió, y doy el crédito de por donde se subió, la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca, tuvieron la amabilidad de compartirme un video de prensa de universitarios activistas del Estado de México. El perfil de estos universitarios es de una crítica frontal, me parece que honesta, por lo menos yo lo percibo así, y que le pide a los rectores, no solamente al actual, a Barrera, sino desde Olvera, y un poco antes han venido pidiendo espacios, y que además a nivel informativo la universidad tenga la transparencia que merece una entidad autónoma. Obvio y está claro, como lo hemos platicado durante muchas veces, que la Universidad del Estado de México, la Autónoma del Estado de México, la UAM, deja mucho que desear respecto a su autonomía, porque se ha comportado desde hace muchos años como un apéndice del propio gobierno y por ende también del PRI, de un estado en donde no ha habido alternancia, un estado que siempre ha sido gobernado desde que nació el Partido Revolucionario Institucional, siempre ha sido gobernado el Estado de México por el PRI. Y los tentáculos del gobierno y de ese partido han sido absolutamente irrespetuosos en meter la mano donde no deben, en meter la nariz donde no deben, y lo peor de todo es que los rectores son unos sometidos, con todo y que existe una elección, que es que para elegir a un rector, generalmente son elecciones muy parciales, a veces por ahí aparece un candidato de oposición ahí, o alguien, pero casi todo el mundo ya sabe que quien decide, no el consejo universitario, aunque el consejo diga que son ellos, sino quien decide es directamente el gobernador, el que dice va a ser o una recomendación del anterior rector. Casi todo el mundo sabe que Barrera Vaca es hoy un enviado de Jorge Olvera, que lo quieren esconder y nos están difamando y ese tipo de cuestiones. Creo que hasta los propios estudiantes de la UAM les da flojera pensar en eso, porque dicen, pues ¿cuál autonomía? Además, alumnos que osan protestar
inmediatamente conlleva la amenaza. Dicen que no existe la amenaza, pues sí existe la amenaza, por supuesto. La amenaza desde, si tú sigues enfrentándonos y diciendo, olvídate que vas a tener tu título, ¿eh? Te podrás pasar años aquí, pero ya para tu tesis y obtener el título, ya veremos. Me van a decir, no es cierto, habría una lista enorme de universitarios que podrían salir y decir, a mí por esto, a mí por lo otro, a mí por esto, a mí por lo otro, a mí por esto, a mí por lo otro. Y me llamó mucho la atención este trabajo que hizo Augusto López como prensa de universitarios, activistas del Estado de México, en una crítica que me parece ciertamente fundamentada y que sí quisiera compartir el día de hoy. El equipo de producción me puede decir cuando estamos listos y podríamos irla poniendo ya a cuadro. Ustedes me dicen, ¿listos? Venga entonces. Nuevamente la Universidad Autónoma del Estado de México vuelve a hacer escándalo, esta vez por más de 1.500 millones de pesos que le deben al ICEMIM. El primer adeudo reportado fue en el rectorado de Jorge Olvera García por casi 850 millones de pesos. Cuando Alfredo Barrera Baca andaba ahí de candidato, mintió descaradamente a la comunidad universitaria y lo decía así. No tengo yo conocimiento, Miguel, de que la Universidad de Deudas con el ICEMIM tuvimos un rezago porque se ampliaron las cuotas, estas dos cuotas, la cuota que aporta el trabajador y la cuota que aporta el empleador o el patrón al ICEMIM. Hubo una actualización de la ley del ICEMIM, en algún momento se ajustaron, se incrementaron las cuotas, esto implicó un pequeño rezago para las finanzas de nuestra universidad, pero lo que entiendo es que estamos al día y sin ningún problema. Con mucha seguridad, con mucho garbo, lo hizo Alfredo Barrera Baca. En días pasados se ha visto ya obligado a salir a reconocer el adeudo que tiene la universidad con el ICEMIM. Pero él dice que son cerca de 1.200 millones de pesos. Pues bueno, en el documento que están viendo ya en sus pantallas, que es un documento oficial, que vale más que la palabra de un rector del tipo de Alfredo Barrera Baca, podemos ver que la cantidad es superior, ya rebasan los 1.500 millones de pesos. Entonces, una cosa es que hagan convenios para pagar, la otra, la más preocupante, es que han hecho durante más de un año con el dinero que les descuentan puntualmente a los trabajadores y que no le reportan ni un solo centavo al Instituto de Seguridad Social del Estado de México. Cualquier trabajador tendría el derecho de demandar a la Universidad Autónoma del Estado de México por un posible fraude. La Ley de Seguridad Social vigente para el Estado de México indica que no deben ser más de 5 días posteriores a que se haga el descuento para que este dinero se le deposite al instituto. Han engañado a los trabajadores, les han estado haciendo creer que se le está pagando al ICEMIM y no se le pague. Este tipo de comportamiento financiero empezó a raíz de que Javier González llega a la administración de la Universidad Autónoma del Estado de México. Él sabe a dónde está todo ese dinero, todos esos millones. Él sabe si han dejado ganancias o no. No es posible que en todos estos años que el OSFEM ha auditado a la universidad, curiosamente no haya encontrado nada de este tipo de irregularidades. Y es por ello que tienen que entrar ya otras autoridades para fiscalizar en dónde ha estado ese dinero. Un solo peso que se le haya descontado a los trabajadores y que no haya ido a dar a donde tiene que dar, pues bueno, yo creo que ya se estará configurando algún delito ahí, y más cuando es por los tiempos que se ha hecho en la Universidad Autónoma del Estado de México.
el propio ICEMIM podría estar en esta cadena de corrupción, en esta cadena de encubrimiento, ante lo que ya es evidente para todos, un quebranto al ICEMIM, y es por ello que podrían explicarse los malos servicios. Otra vez la realidad termina abofeteando a este tipo de funcionarios que, desde mi punto de vista, si les queda algo de pudor, si les queda algo de decencia, tendrían que estar ya entregando su renuncia inmediata, tanto Alfredo Barrera Vaca como Javier González. No se puede permitir ya tener estos funcionarios que no aclaran nada, que salen a mentir descaradamente a su comunidad. Pero repito, lo más delicado es jugar de esa manera. Yo no sé si jinetear ese dinero que le descontaron a los trabajadores, y es por eso que, para aclarar todas estas cosas, se requiere de una auditoría profunda, de a de veras. La Contraloría Universitaria es un elefante blanco. Buscaremos nuevamente a Alfredo Barrera Vaca, vamos a ver qué nos dice ahora, si nos quiere recibir, si no se nos echa a correr, como es costumbre. Mi nombre es Augusto López y seguimos aquí en Prensa de Universitarios Activistas del Estado de México. Hasta pronto. Donde uno de los doctorados más altos que se tiene es el de la corrupción en los gobiernos, tanto estatal, federal, municipales. El gran problema tiene que ver precisamente con esa transparencia que se debería de. Si echamos a volar la imaginación, igual mañana sacan documentos por parte del ICEMIN para decir que la universidad ya pagó. Porque la complicidad entre las instancias de gobierno, y en este caso podría ser también la propia universidad, para bajarle de tono a esto que ha dicho el señor López, que seguramente se comentará en algunos otros espacios periodísticos se llegará a comentar, es que el ICEMIN sale y da la cara y dice: no es cierto lo que están diciendo. La universidad ya cumplió, los documentos que están diciendo son pasados. A lo mejor el rector se equivocó y dio cifras que no eran, y no son 1.500 millones, son 150 millones porque ya nos pagaron. Y entonces matan esta información, y pasado mañana el déficit sigue existiendo en el ICEMIN. Es muy fácil en una cuenta bancaria decir que ya existe tal dinero, porque, como decía el señor López, la Contraloría Universitaria o la Contraloría del propio gobierno del Estado, como puede generar un escenario de seguridad, como puede generar un escenario de complicidad también. ¿Y eso por qué? Pues porque está en manos de ellos el levantar un teléfono fácilmente y decir: oye, pues hay varios medios, hay varios periodistas, o está la gente de prensa de universitarios que están diciendo esto, y hay que matar eso de inmediato. No estamos de acuerdo porque esto nos pone a temblar, y aunque quizás sea una verdad, o quizá sea verdad absoluta, nosotros tenemos que subirle, bajarle, hacer los movimientos y generar una complicidad para la corrupción, porque si no fuera así,
yo creo que no habría este tipo de denuncias. A mí me parece importante que el propio rector con su director de administración salgan y digan, o su secretario de administración salgan y digan, o el secretario de rectoría, si es cierto que hay esa deuda, en dónde está el dinero y qué se le hace a ese dinero. Porque el descuento está a los trabajadores, ¿eh? Pueden salir todos los trabajadores y decir, sí nos descontaron, miren, aquí está todos. Y entonces, ¿dónde está la lana? ¿Dónde está el dinero? ¿Quién está jineteando ese dinero dentro de la universidad? Porque, oigan, es que debemos, pues, pero si ya lo descontaron de los trabajadores. ¿O no existía ese dinero, tampoco el descuento es virtual también? Porque es muy fácil decir, te voy a pagar 1,000 pesos, pero ya viene con descuento, porque ese dinero ya no lo tengo, entonces te voy a pagar 960 pesos, o te voy a pagar 600 pesos, aunque son 1,000, pero yo te pago 600, porque en realidad esto es lo que tengo, lo demás es virtual, porque dicen que la universidad, que la UAM tiene crisis ya desde hace algún rato, cuando por otra parte está una buena cantidad y no pocas de acusaciones, o en todo caso de denuncias por parte de la Auditoría Superior de la Federación respecto de un tema que es lamentable y que es la estafa maestra, en donde está vinculada la propia Universidad Autónoma del Estado de México, y que se habla del tema y sale un rector y dice, no, es que ya está todo en orden, pero la auditoría sale al otro día o a los 2 días en otro medio y dice mentira lo que dice la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, este tema del dinero, pero además en un estado donde, le digo a usted, la alternancia no se ha dado, se conocen casi todos los servidores públicos, y en caso de una crisis como esta, cierran filas para que al final se diga, no, no es cierto, no pasa nada. Es posible que a lo mejor con el nuevo gobierno federal y habiendo el filtro de lo que ya no serían delegados, sino la coordinación, cuando se habla de que va a bajar un recurso federal, o el recurso federal que baja para la universidad y que llega a la Secretaría de Finanzas, vamos a decir, llegaba a la Secretaría de Finanzas, y será entonces que ahora el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México va a tener que ir a cabildear con Delfina Gómez para decirle, oiga, el dinero que viene de allá, ahora yo voy a tener que venir con usted a que me diga, a que me dé ese dinero, me baje ese recurso, pero además esa coordinación que va a tener Delfina Gómez va a tener un código, unos parámetros de transparencia donde le diga, yo le estoy entregando, pero a mí me entrega las cuentas claras porque sí tengo un contralor. Y se me ocurrió en este momento, ¿qué tal le caería a la coordinación federal en el Estado de México, a Delfina Gómez, que el contralor del Poder Legislativo pasara a ser el contralor de esa coordinación? ¿Verdad? Con el señor Barrios, ¿verdad? Que ha sido una de las personas que mejor ha trabajado en los últimos 10 años en el Estado de México, Victorino Barrios. Yo creo que le caería excelentísimo. Victorino Barrios renunció al PRD creo que hace muchos años, y me atrevo a hacer esa sugerencia o propuesta, porque caería en excelentes manos que Delfina Gómez le dijera a Victorino Barrios, venga chepa acá, porque creo que ya se le va a acabar el periodo a Victorino Barrios, y le diga, ¿qué te parece si supervisamos los recursos federales que vienen para el Estado de México? Y aquí va a pasar lista el gobierno del Estado de México, en vista de que siempre ha hecho lo que se le da la gana, como el tema de, pues vamos a renegociar la deuda para los intereses del gobierno en turno, que sería una larga explicación también en este momento. El día de hoy nos hemos concentrado en este tema de la universidad, que tendría que ser penoso, muy penoso, y que a mí me parece que en una época como la de ahora exige, como lo he dicho, que salgan a la brevedad a dar una explicación absolutamente clara dentro de los parámetros que les corresponden, porque reitero, la credibilidad de estas instancias y estos servidores públicos dejan casi todo que desear. Y estamos hablando hasta de la propia universidad,
autónoma del Estado de México. Tristemente que su autonomía, lo hemos dicho durante muchas ocasiones, queda más que en entredicho, lamentablemente, lamentablemente diría yo. El otro tema que traemos el día de hoy es uno que tiene que ver con el presupuesto, que en una de esas y sí se le asigna al Instituto Electoral del Estado de México, porque están proponiendo 1,263 millones de pesos para el año 2019, 1,263 millones de pesos para el Instituto Electoral del Estado de México, y no es un año de elecciones. La mitad de ese dinero, que serían 647 millones, serían para los partidos políticos, aunque el partido Morena está solicitando que se les dé solamente el 51%, se les reduzca al 50% esos dineros. Si no hay esa reducción, cada partido político estaría teniendo todos los días aproximadamente, o se estaría más bien asignando 1.7 millones de pesos diarios a los partidos políticos. 1.7 millones de pesos diarios a entes que en realidad poco le funcionan a la sociedad, y que además pues que los mantenga su abuela, en todo caso, con todo respeto a sus abuelas, ¿verdad? Pero ya de mantener a ese tipo de personas al frente de los partidos políticos, con camionetas, con celulares, con viajes, con restaurantes, con vestimenta y todo este tipo de cuestiones, pues que se los pague su militancia, si es cierto que los quieren tanto. A ver quién quiere mantener indolentes, por no decirles peor, pero seguirles dando dinero a los partidos políticos, que no nos vengan a decir, es que la democracia funciona en el país, tanta gente salió a votar y funcionó el sistema. No, que funcionó el sistema. Todo el mundo estaba hasta el gorro del PRI, del PAN y de los que le siguen, y salieron a votar por Morena porque no había de otra. No había de otra. Eso no quiere decir que funcione la democracia en México, en lo absoluto. Eso quiere decir que esta palmera ya me hartó y me voy para la otra y me brinco a la otra como mono electoral, ahí voy, ¡pac! Y se acabó. Entonces, esto de pedir 1,263 millones de pesos, igualmente el instituto, me parece que en un año no electoral, tendría que justificar públicamente cada centavo de cada día, para qué es cada centavo y cada peso que se asigna al Instituto Electoral de México. ¿En qué se fundamenta? ¿En qué se justifica esos dineros? Y de otra manera, sino que le bajen la cortina a la mitad del instituto para que realmente estén los que deben estar, y los que no, bueno, pues en época electoral vengan otra vez, porque hay que trabajar para la democracia mexicana, con todo y el rumor que corre fuerte de que se dice que probablemente los institutos electorales a nivel local, es decir, los 32 institutos, desaparecieran para centralizar el tema electoral en el país. En esa parte, personalmente yo no estoy muy de acuerdo, porque eso de volver a generar aquello de que todo se va al centro, porque ahí están los seres más lúcidos, importantes, que son los que van a definir lo que sucede en el país. No, el problema de los institutos electorales es que dejaron de tener consejeros ciudadanos, porque pasaron a ser consejeros determinados y designados por los partidos políticos, y además por exámenes que se hacían o se siguen haciendo, se seguirán haciendo en el IFE o en lo que es hoy el INE, exámenes para sabios, casi metafísicos electorales, y no en ciudadanos que tuviesen más convicción que interés por parte de partidos políticos. Entonces, los institutos electorales son presa de los partidos políticos, por ende, presa de tremenda corrupción. Los tipos que están ahí, o la gente que está ahí como consejeros, si están o no están es lo de menos. Es lo de menos. La funcionalidad del instituto tiene mucho que ver con la estructura de trabajadores, de directores. Y los consejeros son, y consejeras, como si fueran iluminados. Así se sienten, como iluminados. Carros, chofer, hay que tratarlos como si fueran la última soda del estadio. Institutos electorales manipulados por los partidos políticos, institutos electorales manipulados por los gobernadores en turno. Tal cual, eso es lo que pasa en el país.
pero volver a centralizar todo allá y entonces va a volver a haber ¿qué? ¿Delegaciones del INE en cada estado? No, ya está la estructura y la infraestructura de institutos electorales tan caros como el más caro de todo el país es el del Estado de México, el más caro de todos. ¿Qué le van a hacer al edificio entonces si lo cierran? No, hay una estructura ya que se respete, pero que se respete en serio. Y esos consejeros electorales, adiós, tiene que haber una mecánica mucho más transparente y que entren verdaderos consejeros, se les llamaba consejeros ciudadanos electorales o consejeros electorales, y pasaron a ser consejeros rémoras de los partidos políticos y de los gobernadores. Por eso es que está como están los institutos. Y bueno, para finalizar ya el día de hoy, solamente creo que está bastante bien el que pudiésemos poner la fotografía, si la tenemos, o el video, de en el Estado de México con el nuevo gobierno de Alfredo del Mazo, de cómo están rotulando o etiquetando las patrullas con esa ortografía, que eso solamente nos da a entender, y perdónenme que se los diga en estos términos tal cual, si es que amerita una disculpa, el profundo valemadrismo con el que se hacen las cosas en las instancias de seguridad, no solamente del país, sino de manera muy particular en el Estado de México. Si alguien hace las cosas así, pues entonces vamos a poner Alfredo con H, ¿verdad? Alfredo del Mazo con S, ¿no? Vea, policía, vea dónde está el acento, en la L. ¿En qué país estamos? Doble acento, y a ver cómo se pronunciaría en francés, policía. Qué sinvergüenza, si en el Zócalo de la ciudad de Toluca presentan así las patrullas, no se dieron cuenta de la estupidez que estaban haciendo. Qué sinvergüenza el que hizo eso. Pero es que no les importa, es lo de menos. Salieron a entregar más equipo, más patrullas pintadas como federales, ahora nos van a confundir más. Son como patrullas federales, parecen, ¿no? Ya no son como las de Rubiel, ni las de Montiel, ni las de Peña. Cada quien agarra las patrullas y la seguridad. ¿Por qué no se las pintan del color de sus orejas también las patrullas, no? De una vez. Pues a su gusto, ¿por qué no las ponen rosas? Va muy con el Estado de México, ¿eh? Ya, vea eso. Con acento en la L. Qué poca madre, ¿no? Doble acento en la I. No se decidió el idiota que lo hizo. ¿En dónde se la pongo? ¿En la primera o en la segunda? Pues en las dos, güey. Va, ¿no? En caliente y de repente. Qué terrible. Qué pena. Y todavía salió el gobernador el día de hoy aquí están las patrullas de la policía. Nada más faltó que hablar en francés para... Y además, ¿cómo se pronuncia la L con acento? ¿Cómo se pronuncia la L con acento? ¿Nos puede decir el gobernador del Mazo cómo se dice cómo se pronuncia más fuerte? La L, ¿cómo se le da la L más fuerte? Así con martillo. La nueva ortografía establecida en el Estado de México, y como en el Estado de México lo que sea es por decreto, ahora por decreto se va a escribir policía con doble acento en el Estado de México y de remate con acento en la L. Por decreto. Así están. Ese es el nivel que hay en la... ¿Por qué hace 10 años o hace 20 no pasaba eso? Y a lo mejor lo rotulaban con la mano, pero no eran tan tontejos como para poner las cosas así. Pero no lo tomemos tan a la ligera, ¿eh? Se lo digo en serio. No lo tomemos tan a la ligera. Si usted se pone a leer igualmente la cantidad de boletines que hay de las instancias de gobierno, quienes hacen los boletines son los peores pagados, por supuesto. Párvulos hasta de la ortografía, diría. Si cabe decirlo así, párvulos de la ortografía. Parece que no fueron ni al kinder, por eso el INEA sigue con un déficit. Han pasado más de 30 años, el INEA no termina de alfabetizar el país porque no puede ni siquiera alfabetizar la Secretaría de Seguridad de aquí del Estado de México, ni los que trabajan ahí, o a la agencia del amigo de alguien que le dieron para rotular las patrullas. ¿Y cuánto habrá costado? Yo no creo que haya sido que cada patrullero
le hayan dicho, a ver, tú rotula tu patrulla, como le hacen, a ver, ¿quieres patrulla? Sí, las llantas costaron tanto y las tienes que poner. El uniforme, como es de patrullero, te cuesta $1 más también. Gasolina, mi cuate. Estarás de broma. Vas y les dices a los gasolineros, yo te cuido por ratos la gasolinera y me llenas el tanque, ¿no, carnal? Por favor. ¿Tienes Cantinflas? A verlo. Préstamelo. ¡Silencio! ¿Dónde está la camisa? ¿La camisa? ¿Dónde está la camisa? La petaca, jefe. ¿Y la corbata? La camisa. ¿Qué? La petaca. ¿Y el chaquetín nuevo? En la petaca, jefe. ¿Y dónde está la petaca? Me la robaron, jefe. ¿Se la robaron? De manera que usted, siendo policía, permite que le roben sus cosas. ¿Para qué le sirve el uniforme? ¿Dónde está la pistola? ¿Y es esta la pistola que le dieron? No, jefe. Seguramente que no, porque esta es una 38 y la reglamentaria es 45. ¿Qué hizo usted con la 45? La cambié. ¿No sabe usted que las prendas del cuerpo no se pueden ni vender ni cambiar? Venga usted, ya arreglaremos cuentas. Ay, ¿qué le pasa? Está muy fría, falta de cuidado. Falta de calzones. Mire, usted es el que me descompone todo. Ponga cuidado y vamos a practicar usted y yo. Pues, y en aquel entonces estaban mejor. Pues qué pena, lo que ha sucedido hoy en el Estado de México. Seguramente que se está reproduciendo en cualquier cantidad de medios nacionales e internacionales. Se los mostramos nosotros ustedes. Y pues la agencia a la que le mandaron al outsourcing, al cuate que, oye, nos rotulas, ¿cuánto? Pues, ¿cuánto habrá costado? 5, 10 millones rotular ese número de patrullas, que reitero, qué bueno que les vimos el color, porque ya no vamos a saber quién es federal y quién es del estado. Y otra, fíjese que la mayoría de las patrullas municipales en el Estado de México ya no dice a qué municipio pertenecen. Dicen policía municipal y ya no dice de qué municipio. Y son placas, los que traen placas, porque a muchos no les da la gana traer placas, y le ponen el número que les dé la gana, pero usted ya no sabe de qué municipio es. Y no pocas, la mayoría viene policía municipal y uno busca de Metepec o Toluca o de Ameca o de Nesa y no vienen rotuladas como debería de ser. Sobre todo en los municipios más silvestres del Estado de México, que no son pocos, en donde los propios alcaldes son más silvestres que los patos. Con todo respeto a los patos, por supuesto. Bueno, creo que va a ser tiempo ya de despedirnos el día de hoy. Me pidieron que felicitara mucho al Toluca porque le quitó lo invicto a los Tigres. Felicidades. No jugó Talavera y ganaron. Ni Zambuca, ¿cómo se llama? ¿Zambuca? Sí, ¿verdad? No, Zambuca es lo que se bebe. Es el otro. Zambuesa. Sí, cierto, es Zambuesa. Zambuesa, que es un muy buen jugador, por supuesto, pero ganaron y sin Talavera. Los Pumas empataron. Mañana hay un juegazo a las 11 de la mañana, que es Barcelona contra Boca Juniors. No sé si vaya a jugar Messi contra los argentinos, contra Boca, y estaba yo pensando, ¿no le irán a dar con todo a Lionel, los de Boca? No se los vayan a lesionar al Barcelona, hombre. Y luego a las 3 de la tarde se juega la Supercopa de Europa. La de España la ganó el Barcelona apretadísimo, le ganaron al Sevilla y en el último minuto penalti contra el Barcelona y falló el jugador del Sevilla. Pero mañana se juega la Supercopa de España. Estoy viendo aquí Real Madrid contra Atlético de Madrid. Real Madrid ya sin Cristiano Ronaldo, diría yo, lamentablemente, ¿verdad? Porque pues el espectáculo estaba ahí, pero los focos se han ido mucho hacia el fútbol italiano ahora. Y lástima que ya no está Buffon como portero de Juventus. Sería maravilloso. Y Buffon con la lluvia, hombre. Está jugando en el PSG, en el Paris Saint-Germain, además. Y la otra, no podría yo dejar de decirlo, por supuesto. El número 1 del mundo en el tenis, Rafael Nadal, ganó este domingo allá en el Rogers Cup, 1000 puntos, y Rafa sigue en primer lugar. Roger Federer en segundo, en tercero Zverev y en cuarto
En tercero está Juan Martín del Potro, el argentino, maravilloso también, que por cierto juega mañana en el torneo de Cincinnati. Nadal, el número 1 del mundo, continúa ahí y jugó nuestro querido Rafa bastante bien. México sigue sin aparecer ni siquiera en los primeros 300 jugadores de tenis, diría yo, lamentablemente. Lo más importante en todo caso es que todos nosotros no dejemos de llamarle a las cosas por su nombre. Buenas noches. Comunicadores presenta A las cosas por su nombre con Luis Pantoja Ríos.